Buenas noches para todos nuestros seguidores y visitantes del canal. Hoy vamos a hablar acerca de un tema del cálculo diferencial relacionado con la optimización de funciones de variable real. Esta es una aplicación directa de las derivadas. Muy bien, utilizaremos el software Wolfram Mathematica versión 12.2 y resolveremos algunos ejemplos sencillos, concretos e ilustrativos típicos de esta temática. Muy bien, para comenzar vamos a abrir nuestro software, el cual está minimizado en la barra de tareas. Tenemos que nuestro libro de trabajo se llama Optimización de extensión NB. NB significa Notebook o libro de trabajo y es la extensión del código fuente en Wolfram Mathematica desde que comenzó el software por allá en el año 1988 hasta la fecha. En la primera línea tenemos un comentario. Los comentarios se colocan así: paréntesis izquierdo, asterisco, el título o el comentario, asterisco y paréntesis derecho. Ese comentario o ese título es el cálculo de máximos y mínimos de funciones de variable real. Vamos a resolver un ejemplo. Supongamos que tenemos una función de variable real llamada f, dada por 1 más x a la 2. Shift Enter. Vamos a hacer una gráfica de esta función para conocer exactamente su forma y tener una idea en el intervalo entre menos 1 y 1. Como ustedes pueden apreciar, Shift Enter y nos entrega la gráfica. Vemos que es una parábola abierta hacia arriba y a partir de menos 0,5 hacia arriba la función es creciente. ¿Sí lo ven? Es creciente. A medida que aumenta la x, aumenta el valor de f de x. Y para valores anteriores a menos 0,5 vemos que a medida que aumenta la x, f de x decrece. Entonces, teniendo ya esa representación en mente, o mejor dicho, esa representación gráfica, vamos entonces a hallar el mínimo de f de x. ¿Cómo lo hallamos? Con el comando minimize. Ustedes lo pueden ver por pantalla. Indicamos f de x, la función, y que nos minimice respecto a x, ¿cierto? Nos dice que el mínimo se obtiene cuando x vale menos un medio, lo que acabamos de deducir gráficamente. Cuando x vale menos un medio, se obtiene un mínimo de 3 cuartos. 3 cuartos es 0.75. Hemos resuelto un problema de optimización de manera gráfica y utilizando un comando. Perfecto. Voy a colocar por acá punto y coma. ¿Qué tendríamos que haber hecho aplicando los conceptos de la derivada? Haber calculado la primera derivada y esa expresión haberla igualado a 0. Entonces decimos solve de la expresión que obtuvimos 1 más 2 por x igual a 0. En términos de x tendríamos un punto crítico en x igual a menos un medio y tendríamos que fijarnos cómo es f de x para valores mayores que menos un medio y para valores menores que menos un medio. Entonces vamos a tener presente lo anterior. Supongamos un valor mayor que menos un medio. Muy fácil. Entonces menos un medio es lo mismo que menos 0,5. Vamos a sumarle 1. Listo. Y ahora un valor que sea menor que menos 0,5. Vamos a restarle 1. Listo. Entonces Shift Enter. Y nos vamos a fijar cómo son esos valores. Bueno, en este caso no podemos concluir nada porque nos dio 1,75. ¿Qué vamos a hacer entonces? En vez de sumarle aquí 1, voy a sumarle 0.5, o sea, una cantidad positiva. Y aquí le voy a restar menos 0.35 para que no se vea todo como tan igual. Y bueno, tenemos entonces que f para un valor menor que menos un medio es positivo y que f
es positiva para un valor mayor que menos 0,5. Por lo tanto, no podemos concluir y tendríamos que utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces, segunda derivada evaluada en menos un medio, que sería menos 0,5. Y como es positivo, es decir, la segunda derivada en ese punto es positiva, indica que tenemos un mínimo relativo. En este caso sería un mínimo absoluto, ¿cierto? Por la gráfica que obtuvimos al principio cuando la efectuamos con el comando plot. Perfecto, de todas maneras, ustedes con el comando minimize tienen la respuesta y pueden validar todos los cálculos o pasos intermedios. Muy bien, ahora voy a seleccionar todo a excepción del título, no quiero eliminar el título, y voy a definir una función distinta, g de x, dada por, supongamos, 1 más x a la 3 menos 2 veces que multiplica a x, ¿cierto? Shift Enter. Perfecto. Supongamos que queremos hallar el mínimo de esa función. Primero vamos a hacer una representación gráfica de g de x para x tomando valores entre menos 2 y 2 y así tener una representación más clara. Bueno, podemos ver que cerca a 1, más o menos, un poquitico antes del 1, tenemos un mínimo. Pero entonces queremos estar absolutamente seguros. Decimos minimize g de x en términos de x, Shift Enter. Bueno, nos dice que el mínimo no puede obtenerse en ningún punto que satisfaga las restricciones suministradas. Como estamos trabajando en este caso en un intervalo cerrado, vamos a redefinir el problema indicando lo siguiente. Voy a colocar aquí llaves y después de esta función voy a decir que menos 2 sea menor o igual que x y que esto sea menor o igual que 2. Es decir, para acotar el valor de la x, repetimos el cálculo y nos dice que cuando x vale menos 2, obtenemos un mínimo de menos 3. Es decir, obtuvimos el mínimo que se puede apreciar hacia la izquierda. Si queremos obtener un mínimo hacia la derecha, que también hay un mínimo, entonces vamos a cambiar el intervalo. En lugar de que lo busque entre menos 2 y 2, vamos a colocar que lo busque entre 0 y 2, ¿cierto? Y obtendríamos el otro mínimo relativo. Así no podemos saber exactamente cuánto es, entonces colocamos /n para obtener una aproximación y nos dice, listo, cuando la x vale aproximadamente 0,816497, o sea, un número cercano a 1, como habíamos anticipado mediante el análisis gráfico, obtenemos un mínimo de menos 0,088662,1. Perfecto, este es un mínimo relativo, no es un mínimo absoluto, sino un mínimo relativo. Perfecto, ahora vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de calcular un máximo, vamos a calcular, en lugar de calcular un mínimo, vamos a calcular un máximo. Entonces decimos maximize g de x y que nos, aquí voy a colocar esto acá, que nos maximice g de x en el siguiente intervalo cerrado, siempre que menos 2 sea menor o igual que x, esto sea menor o igual que 2, Shift Enter y nos va a dar el valor del máximo. El máximo se obtiene cuando x vale 2, es decir, en el extremo derecho del intervalo, y dicho máximo es de 5. Vamos a cambiar la gráfica, representémosla entre menos 3 y 3 para ver un poco mejor y volvamos a hacer la maximización y obtenemos que cuando x vale 2 se obtiene un máximo de 5, es decir, f evaluada en 2 es 5. Perfecto. Bien, también podemos calcular el máximo en otro intervalo
¿qué tal entre 0 y 2? Nos seguiría dando que el máximo es de 5 y se obtiene cuando x vale 2, pero si cambiamos el intervalo, es decir, que tome valores entre menos 2 y 0, vamos a tener el otro máximo, y como lo habíamos hecho anteriormente, /n, tenemos que hacia la izquierda el máximo es de 2,08866 aproximadamente, y se obtiene cuando x es aproximadamente de menos 0,816497. Perfecto, o sea que con el comando minimize obtenemos el mínimo que nosotros necesitemos, siempre y cuando se pueda obtener. Lo mismo para el caso del máximo. En los problemas de cálculo diferencial se hacen cosas como las siguientes. Nos entregan una función de variable real y adicionalmente nos suministran un intervalo cerrado o semicerrado, también se le llama semiabierto, para uno hacer las cuentas, los análisis, y uno debe de incluir los extremos por seguridad para poder resolver los problemas de optimización, por ejemplo, el de la construcción de una caja, el perímetro de una granja, entre otros ejercicios. Perfecto, voy a hacer lo mismo que antes. Voy a seleccionar todo a excepción del título del libro de trabajo. Vamos a definir una nueva función, h de x. En este caso va a ser la función compuesta f, la que habíamos definido al principio, de g de x. Y nos vamos a fijar quién es h de x. Sería esa función. Nosotros podemos expandirla con el comando span all de h de x. Ese sería un polinomio de grado 6. Como ustedes pueden apreciar, podemos graficarlo, es decir, plot de h de x, y digamos que la x toma valores entre menos 3 y 3. Y Shift Enter y representamos por pantalla. Muy bien, vamos entonces a colocar por acá punto y coma para ganar espacio. Shift Enter. Observen a lo que me refiero con ganar espacio, ya lo van a ver. Punto y coma Shift Enter, punto y coma Shift Enter. Muy bien, y punto y coma Shift Enter. Listo, entonces nos piden el mínimo en ese intervalo. Primero vamos a ver si hay un mínimo general, un mínimo global. Decimos minimize, por eso es que siempre grafico al principio, minimize, que nos halle el mínimo de esta función. Miremos a ver si existe un mínimo global, efectivamente, pero así como está representado, a mí me interesa, y lo voy a colocar aquí, que la x sea un número real. Reals, Shift Enter. Bueno, esa sería la respuesta. Voy a colocar entonces aquí /n para que nos dé una representación numérica, y nos dice que efectivamente hay un mínimo global de 0,75 y se obtiene cuando la x es aproximadamente menos 1,69805. Ese sería el mínimo global, es decir, cuando la x vale aproximadamente menos 1,69805, el mínimo global es de 0,75, es decir, h evaluado en menos 1,69805 es de 0,75. Ahora hallemos el mínimo local. Hallemos el mínimo de h de x siempre que la x tome valores. Entonces aquí voy a escribirlo donde corresponde. Lo encierro aquí entre las llaves. El mínimo en el intervalo menos 3, 3. Entonces colocamos menos 3 menor o igual que x menor o igual que 3. Shift Enter. Miremos a ver cuál es el mínimo. Y colocamos acá /n. Shift Enter. Y efectivamente, el mínimo en ese intervalo es el mismo mínimo global. Ahora, por eso es bueno siempre graficar al principio. Veamos el máximo de h de x en dicho intervalo. Es decir, voy a escribirlo bien. Maximice con respecto a x e indicamos
los valores de la x, menos 3, menor o igual que x, menor o igual que 3, y revisemos el máximo. Nos dice que el máximo es de 507 y se obtiene cuando x vale 3. Ese sería un máximo local. Vamos a ver si ese máximo local al mismo tiempo es máximo global. Entonces decimos maximize h de x con respecto a x. Nos dice que el máximo no se puede obtener en algún punto que satisfaga las restricciones suministradas. O sea que el máximo que obtuvimos no es un máximo global, sino un máximo local, para que lo tengan presente. Muy bien, por eso siempre grafiquen al comienzo, a fin de que puedan hacer las predicciones respectivas. Yo voy a seleccionar todo, digo predicciones, pero realmente son cálculos, ¿cierto? Listo. Voy a hallar la primera derivada de h, es esa. Ahora voy a resolver la derivada con respecto a x y la voy a igualar a 0 en términos de x. Probablemente no me resuelva, bueno, sí me la resolvió. Voy a colocar /n para que nos dé la representación. A mí no me interesan los números complejos en este caso, entonces simplemente aquí coloco element x reals. Listo, entonces la derivada se hace 0 en esos 3 puntos. Si ustedes son detallistas, cuando hallamos el mínimo, lo voy a volver a repetir, cuando hallamos el mínimo de h de x con respecto a x, que resultó ser un mínimo global, obtuvimos uno de esos 3 puntos de arriba. Obsérvenlo. Si lo ven, cuando x vale aproximadamente menos 1,69805, obtenemos un mínimo. O sea que los 3 puntos críticos que obtuvimos donde dice out 45, evaluamos a h en el primer número, que es evaluar h en menos 0,816497 y anotar el valor. Luego evaluar a h en 0,816497 y anotar el valor. Y finalmente evaluar a h en menos 1,69805 y anotar el valor. Y el máximo de los tres, y el mínimo de los tres sería el mínimo global. Vamos a hacerlo, lo voy a escribir por acá. Bueno, entonces h evaluado en el primer punto es h de menos 0,816497. El segundo punto sería h evaluado en 0,816497. Perfecto. Y finalmente h evaluado en menos 1,69805. Shift Enter. Listo. ¿Cuál es el número más pequeño de todos? Claramente el último, donde dice 0,75. Significa que el mínimo se obtiene cuando la x vale aproximadamente menos 1,69805. Listo, perfecto. También podríamos aplicar el criterio de la segunda derivada. Vamos a ver, segunda derivada evaluado en ese punto en menos 1,69805 y miremos la respuesta. Nos da que la segunda derivada en dicho punto es una cantidad positiva o un número real positivo, significando que en ese punto obtenemos un mínimo global para este caso, efectivamente, es decir, estamos aplicando la teoría. Muy bien, entonces nosotros ya para finalizar les vamos a compartir primero que todo nuestro WhatsApp de negocios, única y exclusivamente para negocios, código de país 57, celular 311-707-8272 y nuestro correo de negocios es hector.tavares, así está bien escrito, tavaresr @comunidad.yush.edu.co. Este correo está válido o vigente
hasta finales del año 2022. Nosotros somos un equipo compuesto por profesores, consultores, desarrolladores de software, aquí cambio de línea pero no importa, asesores y especialistas en matemáticas aplicadas, como pueden ustedes apreciar. Entonces nos pueden contactar de lunes a domingo en horarios de oficina, ¿cierto? Si usted no recibe respuesta en el horario de oficina, mejor dicho, si nos escribe por fuera del horario de oficina, ya recibirá respuesta al siguiente día hábil, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche. Esos son nuestros horarios de trabajo de lunes a viernes. Entonces les deseamos muchísimo éxito, una feliz noche y quedamos atentos de sus dudas, inquietudes y peticiones respetuosas a fin de mejorar y prestarles un excelente servicio cada día. Por favor, suscríbanse, es gratis, denle un clic en la campanita para que estén enterados de todos los videos que publicamos diariamente o con cierta frecuencia y compartan este video en sus redes sociales o con amigos o personas interesadas en aprender el cálculo diferencial y en general la matemática aplicada empleando Wolfram Mathematica versión 12.2 o versiones previas que no sean demasiado antiguas por asuntos de compatibilidad. Entonces, para terminar, doy clic en File, Save, por si necesitan este código, y voy a guardar. Mucho éxito, una feliz noche y ya será hasta una nueva oportunidad y muy amables.